Trajimos una Biblia, hermanos. Les pido que la tomemos con la mano derecha, si es posible la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos hoy, por favor, que nuestro corazón, Señor, se llene de tu palabra y nos bendiga, nos hagas crecer, nos hagas sabios, nos hagas aptos, Señor, para vivir honrándote cada día. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Romanos capítulo 1, hermanos. Espero no haberlo desilusionado la semana pasada porque venían dispuestos a estudiar todo el capítulo 1 en su totalidad y estudiamos un solo versículo, ¿verdad? Nos alcanzó un solo versículo para todo un mensaje porque tiene muchas cosas que decir. Romanos, dijimos, es la carta teológica por excelencia del apóstol Pablo, es su compendio de teología y particularmente la doctrina de la salvación, la doctrina de Cristo. Nos habla de la doctrina también del pecado, la doctrina de la condenación, pero en resumen es la doctrina de la salvación. Y me parece que es pues muy importante, es la doctrina, digamos, más trascendente para nosotros, porque de ella depende entonces que ustedes y yo pasemos la vida eterna con el Señor. Y vamos a leer desde el versículo 1, porque se entrelaza con el versículo 2 y hasta el versículo 7. De hecho, es como continuación, por supuesto, es la misma carta. Así es que vamos a leer el versículo 1, al fin que es solamente un versículo. ¿Ya lo tienen? Yo todavía no, pero ustedes ya lo tienen, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7 vamos a leer, aunque estudiaremos del 2, versículo 2 al 7. Lo leemos, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos, mis hermanos y yo. Que nada y nadie te lo impida, Señor, que nada y nadie interrumpa, que nosotros mismos no interrumpamos, que pongamos atención y estudiemos tu palabra juntos hoy. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. El perfil de nuestro evangelio se llama esto. Mire, es obvio que el apóstol Pablo, la semana pasada, él se definió como fariseo para el evangelio. ¿Se acuerdan que dijimos que la palabra apartado es la palabra fariseo? Él se llamó a sí mismo: yo fui apartado para el evangelio. Y luego, justamente con esa frase, dice que había sido prometido. ¿Qué cosa? El evangelio. Entonces, primero se definió a sí mismo, que se presenta porque es una carta normal, es una epístola normal, así son las cartas en aquella época. Yo, fulano de tal, escribo a perenganos de tales y les digo estas cosas. Así eran las cartas en aquella época, tenían esa parte, luego el cuerpo de la carta, todo lo que decían, y una se llama, al final se llama una... ahorita me acuerdo, pero una parte final de saludos y no sé qué, te encargo esto, le das de comer a la puerca o algo así. Bueno, no decían eso, pero cosas de esas le decían en la carta final. Y ahora estamos en ese punto. Él se presentó ya y ahora va a presentar aquello de lo que va a hablar. Así es que esto es el perfil de nuestro evangelio. En muchos países de Latinoamérica, lo he contado ya antes a ustedes, en México incluso, se nos llama evangélicos. ¿Están de acuerdo con eso? Se llama evangélicos. Algunos de burra nos dicen aleluyos y lo que sea, pero somos los evangélicos. Pues los bautistas somos evangélicos, los metodistas somos evangélicos, los presbiterianos somos evangélicos, porque predicamos el evangelio. Aunque hay algunos que se llaman así literalmente evangélicos, evangélicos de esto, evangélicos de aquello, pero en realidad todos somos evangélicos porque predicamos el evangelio, yo digo, tal como lo dice la palabra. Pero en el país de Honduras les he contado que es muy curioso porque no nos llaman evangélicos, nos llaman evangelios. Ahí van estos evangelios, ahí está este evangelio, es que este ya se hizo evangelio. ¿No le parece fantástica la idea? ¿No está padrísimo que nos digan evangelio? Porque sí lo somos. Me gusta mucho la idea. Cada uno de nosotros somos un evangelio viviente de Cristo. Podemos decir que hay 4 evangelios escritos en el principio del Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos y Lucas. Pero existen otras versiones del evangelio. De hecho, podemos hablar de esta carta a los romanos. Podemos decir que es el evangelio de Pablo. Él no escribió un evangelio como Mateo, Marcos, Lucas, aunque escribió muchas más cartas que ellos juntos. Pero esta carta a los romanos es como su evangelio.
el evangelio del apóstol Pablo. Conviene que cada uno de nosotros también seamos evangelios vivientes. Y para hacerlo, entonces entendamos qué es el evangelio. Quiere decir buenas nuevas, ¿está de acuerdo conmigo? Buenas nuevas. Como cuando decimos eufonía, eu significa bueno sonido, buen sonido. Entonces, evangelio, mensaje de ángelus, evangelio, mensaje bueno, noticia buena, cosa buena que se dice. Es lo que significa literalmente solamente, pero Pablo en esta carta nos define el evangelio de una manera más profunda. Y la primera cosa que nos dice es respecto a la eternidad del evangelio, que él había prometido antes, desde antes. El nacimiento de Jesucristo, sus 33 o 35 años que vivió entre nosotros, su muerte en la cruz, su resurrección, no fueron circunstancias accidentales en el tiempo, sino la realización de un plan divino dirigido por Dios para la historia. En Semana Santa, cuando estudiamos las 7 palabras, el día viernes de crucifixión, es un día, pues no sé cómo decirlo, de mucha emoción. Yo no puedo evitarlo. Cada año tengo desde que soy pastor, que ya es mucho. ¿Cuánto tengo en mi vida de ser pastor? A ver, recuérdame, tú que sabes. De ser cristiano tengo eso, 42, pero de ser pastor debo tener 37 años. 35 de casados y yo ya era pastor, sí, casi 40, porque soy pastor desde que tenía 2 años de convertido. Entonces sí, de casi latina, hermano. Y he predicado montones de veces en el viernes de crucifixión, pero sigo emocionándome ese día. Sigo teniendo así un dolor muy grande por lo que se hizo contra nuestro Jesucristo, aunque todos sabemos que el resultado es vida eterna para nosotros. Pero a menudo digo, porque creo que queda un sabor muy extraño cuando pensamos en la crucifixión. En la televisión incluso hay personas que hacen alarde de decir desde el punto de vista médico que hizo morir a Jesús y cuánta sangre perdió. Y una película, ¿cómo se dice? Sanguinaria, no me gusta para nada, por cierto. No sé si a usted le gusta, y disculpe, de esa película que se llama La Pasión de Cristo, se llama, de Mel Gibson. A mí me parece la peor película sobre Jesús que ha habido en la historia, aunque algunos piensan que es la mejor. A mí me parece que no me gusta. Ni siquiera tiene bases históricas bíblicas, más bien tiene bases históricas, no históricas, sino bases de una religión, de una secta, de una orden monasterial de la iglesia popular. Y no me gusta la película, pero hay quien la vea y no sé, hay gente que le encanta ver sangre por todas partes, ¿no? Es la película más sanguinaria de todas las que se han hecho sobre Jesús. Debió ser peor que eso. Pero no me late a mí que me lo dibujen o que me lo cuenten así con imágenes. No me late, prefiero pensarlo en mi mente y pensar que fue por mí. Pero yo a menudo digo en ese viernes, cuando pensamos en eso, sabiendo que usted y yo vimos una película, porque se llena de películas, ¿no? Esos días, aunque no sé por qué también ponen los 10 mandamientos, el arca de Noé, que no tiene que ver con la Semana Santa, pero con que sea religiosa la meten, ¿verdad? Los que hacen la programación de las películas. Pero yo digo a menudo que en medio de todo eso había alguien dirigiendo todo lo que pasaba. Había alguien haciendo que todo lo que sucediera fuera preciso, exacto. Había alguien que tenía un plan para que eso sucediera. ¿Y saben quién era? El mismo Señor Jesús. Ese fue el plan. Desde siempre, esa fue su misión. De hecho, Pablo ya nos lo ha dicho. Que todo se dio conforme al plan del Señor. Entonces, se trata de un evangelio eterno, el mensaje de Dios. No se trata de un mensaje improvisado, así como, pues ya lo mataron, ahora qué hacemos, pues hay que predicar. No, era el plan desde siempre. Solo hace falta leer Isaías. ¿Ha leído usted Isaías? Un día de estos deberíamos aquí, en estos miércoles que siempre estudiamos así la Biblia, sería a lo mejor ese próximo. ¿Qué les parece? Ya estamos escogiendo de una vez. Pero leer Isaías es como leer un evangelio, como leer Mateo, Marcos. Hay pasajes, ¿no? El 53, ese pasaje es este mismo discurso, es la última semana de los 4 evangelios. Así es que no se trata de algo improvisado, sino es el mensaje eterno, persistente. Ciertamente es nuevo, pero también es antiguo. Ciertamente es actual, pero también es milenario. Se trata del evangelio histórico, el evangelio prometido por los profetas. Y aquí incluye no solamente a los profetas en el sentido de que los que leemos en sus libros mayores y menores, sino habla de Moisés, David, que también profetizaron. Es más, desde el mismo Génesis se profetizó que eso sucedería. ¿Se acuerdan? El protoevangelio. Porque
Habrá enemistad entre ti y la mujer. Es palabra de Dios hablándole a Satanás mismo, a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Tú le herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. En realidad lo dice al revés, porque en la cultura hebrea así es, pero en la cultura mexicana va lo más importante al final, ¿verdad? Nosotros. Y es lo que dice el Señor, y está profetizando justamente que el mal nos heriría y que incluso llevaría a Cristo a la cruz, pero que esa muerte de Cristo en la cruz sería el golpe final, el golpe en la cabeza a la serpiente antigua, que es el mismo diablo. Así es que desde el Génesis 3:15 apenas el ser humano ha caído y el mensaje del Evangelio ya aparece. Así es que insisto, se trata del Evangelio del Antiguo Testamento. Justamente en este pasaje Pablo establece la relación que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene lo que dice el Nuevo Testamento, aunque el Nuevo Testamento lo explica más ampliamente o lo explica específicamente. El Antiguo anuncia el Nuevo y el Nuevo interpreta el Antiguo. No hay separación entre testamentos. De hecho, usted y yo debemos estudiarlos todos. Y me gozo que en esta iglesia, pues si usted es un asistente regular, si usted es un cristiano, ¿cómo se diré? Un cristiano comprometido, usted está siendo expuesto en nuestra iglesia a toda la Biblia. Porque si está en camino de Emaús, ¿cuántos están en camino de Emaús? Uy, faltan un titipuchal, ¿eh? Todos los que no están no quedan en esto que voy a decir. Pero usted está en camino de Emaús, estará expuesto a estudiar todo el Génesis, todo el Pentateuco, todos los libros históricos, todos los libros poéticos, todos los libros de los profetas mayores, todos los profetas menores, para encontrar, o sea, desde Génesis hasta Malaquías, para encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Y luego si viene aquí, pues sácales con Romanos. Y luego si escucha los devocionales, tómale con Proverbios. O sea, sí, bastante Biblia, ¿no? Yo digo, no podría quejarse un miembro de Oreb. Otros miembros de otros lugares escuchan los devocionales y algunos ya por escuchar los devocionales, pues ya les da por ver el sermón también, y algunos se chutan el sermón, donde quiera que comamos mi esposa y yo. Hay gente que sabe todo de nosotros, oiga, y su hijo, y ya se va a casar, ¿verdad? Y yo digo, ¿y de dónde? Si está en otro rancho allá, que ni siquiera amigos somos ni nos conocemos, pero es que escuchan los sermones y también a veces en vivo incluso, y las cosas que decimos, los chismes, ¿no?, de la iglesia. El chisme es lindo, chismes bonitos. Pero ustedes y yo estamos siendo expuestos entonces a la palabra de Dios, a este mensaje que es nuevo pero es histórico, que es reciente pero que también es eterno. Y Pablo establece esta relación que existe entre los dos testamentos, dos pactos, antiguo y nuevo. Nuestro mensaje entonces es el eterno evangelio del eterno Dios y debemos creerlo. Es el mensaje de siempre. No es que en el Antiguo Testamento había otro evangelio. De hecho hay una postura, voy a decir de una vez, ya ven que despepito yo aquí contra ideas que no estoy de acuerdo. Hay una postura que se llama dispensacionalismo, que dice que hay dispensaciones en la historia, que en el huerto se salvaban los seres humanos de una manera y después de otra manera y después de otra manera, y que cada dispensación hay una regla y hay una forma de salvarse. Según el apóstol Pablo, es el mismo evangelio de siempre, el amor de Dios y la gracia de Dios que quiere salvarnos si creemos en Él, si le entregamos nuestra vida, punto. No hay más que uno. No es un evangelio de antes y un evangelio de ahora. Insisto, se maneja como algo nuevo porque el ser humano lo desconocía o no lo había entendido. Los hebreos mismos no lo habían entendido y Dios lo aclaró con Jesucristo y por eso es el evangelio eterno. Pero ahora, el eje del evangelio. He aquí el eje del evangelio, el centro en torno al cual gira toda verdad bíblica, el meollo del evangelio. Hay un pasaje del Antiguo Testamento, alguna vez prediqué de ese. ¿Sabe cómo le llama el profeta Ezequiel, me parece, a Jesús? Le llama clavija. ¿Se acuerdan que prediqué un mensaje navideño? ¿Alguien se acuerda de eso? Y dice que Él es la clavija de nuestra vida. Algo que es el centro, ahí donde pones cosas. Sé que es una metáfora, pues qué culpa tengo yo, así dijo el profeta. Pero Jesús es el clavo central. Ya sabemos que se le llama también la roca principal. Pues hay un eje del evangelio que es Jesucristo, punto. Todo el Génesis es Jesucristo. Todo el Éxodo es Jesucristo. Voy a anticipar cosas del camino de Emaús. Y usted dice, el Éxodo, ¿dónde está Jesús? La peña de Oreb es Jesús. Y como eso es muy evidente, hasta hay una canción que habla de eso, ¿no? Cristo es la peña, ¿se lo sabe, verdad, hermano? Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Es verdad, Cristo es la peña. Y en el Génesis, Cristo es el árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén, que Adán y Eva ya no pudieron comer porque habían pecado. Y Cristo es el cordero, ese que se encontraron amarrado en una zarza. Cuando Abraham le dijo a su hijo, Dios se proveerá. Cristo es ese cordero que nos sustituyó a nosotros, los Isaacs del mundo. Es decir, Cristo está en todas partes de la Biblia. Él es el eje de todo. Y en este pasaje de Romanos se le llama su hijo.
Pablo le llama a su Hijo, de Jesús por supuesto. La divinidad del Señor es fundamental en la teología cristiana. No se trata de un profeta ni de un ser humano iluminado. Se trata de Dios mismo hecho hombre. Llamarle Hijo de Dios es llamarle Dios mismo, igualando su naturaleza a la eterna divinidad. Y hay que decirlo porque en la época del apóstol Pablo había personas que pensaban diferente. Y en nuestra época también hay personas que piensan diferente. Hay religiones o sectas que piensan diferente y creen que Cristo es otro, alguien creado por Dios, y no es así. Y le llama también Pablo nuestro Señor. Esto nos recuerda la relación que tiene con nosotros. Su Hijo, Hijo de Dios, nos recuerda la relación que tiene con Dios, es Dios mismo. Pero cuando le llama a nuestro Señor, establece la relación que tiene con nosotros. No es uno más en la iglesia, sino el Señor de ella. Su señorío sobre la naturaleza, sobre los espíritus, sobre la religión y sobre toda enfermedad está probado en el Nuevo Testamento. ¿Le obedecían los espíritus? ¿Me recuerda usted eso? ¿Le obedecía el mar y el viento? Sí. Todo le obedece al Señor. Entonces, que es Señor, habla de su autoridad sobre nosotros. Linaje real, dice también el hermano Pablo. Esto nos recuerda la relación que tiene con nosotros como pueblo. No es uno más, perdón. Y nos recuerda su estirpe davídica para recordarnos su naturaleza real. Pudo haber llegado en un carro de fuego desde el mismo cielo el Señor, pero no fue así. Él se incorporó al proyecto de salvación a través de la historia y se integró al linaje establecido por las profecías para ser el Mesías y Salvador. Se le llama hijo de David en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Nos habla de su linaje. La encarnación. El apóstol Pablo, estoy cada vez confundido con eso. Pablo nos habla de su encarnación. Tampoco se trata de un ángel o un espíritu, sino de Dios realmente encarnado. Se vistió de nuestra naturaleza para ser uno de nosotros y estando en nuestra condición, salvarnos. Cuando yo era niño, mi maestra de tercero, de la que yo estaba enamorado, pero no me podía corresponder porque era monja y había hecho voto de castidad. Aunque insistí, no es cierto. Ella no sabía que yo estaba enamorado de ella, pero esa maestra nos contó la historia de la crucifixión y esas cosas. Oiga, yo siempre pensé en mi mente de niño, yo siempre pensé, pero es Dios, no le dolía. Yo hasta creo haber platicado con algún otro compañero. Yo creo que se burlaba de ellos, no me duele. En mi mente yo siempre pensé, no, era Dios, no le duele. Era hombre como nosotros, 100%. No tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a nosotros y llegó hasta la muerte, ¿no es cierto? Y una humillación bárbara. Es decir, era hombre de verdad, se encarnó en serio. No se disfrazó de hombre, se hizo hombre. No tuvo apariencia de hombre, no, era hombre. Con hambre, con sed, con tentaciones, exactamente. Como Adán, que fue creado por Dios. Como Adán, así, sin pecado. Y él decidió permanecer así, cosa diferente que Adán, porque Adán pecó. No era exactamente como nosotros que tuviera la naturaleza pecaminosa, porque entonces hubiera sido pecador y él hubiese necesitado también que alguien muriera por él. Pablo dice, más adelante lo leeremos, que Jesús es el segundo Adán. Nació sin pecado y tomó la decisión de mantenerse así, a diferencia de Adán y todos nosotros que tenemos la misma herencia de Adán. Declarado hijo de Dios. Aquí se nos habla del resultado positivo de su misión. Usted dice, declarado hijo de Dios, si ya antes se dice que es el hijo de Dios, ¿por qué ahora declarado otra vez hijo de Dios? ¿De qué habla? Si ya era hijo de Dios. Le explico lo siguiente. Esta frase es muy de aquella época que en español y entre nosotros, nuestra cultura, no la entendemos del todo, pero lo que quiere decir es que realizó lo que se propuso, que alcanzó su meta. Ya nos había hablado de su origen divino. ¿Cómo es que ahora nos dice que fue declarado hijo de Dios? La idea es esta: nunca dejó de ser hijo de Dios, pero al realizar su labor manifestó claramente su naturaleza y mereció ser llamado, declarado de acuerdo a quién era. Voy a ponerlo con un ejemplo muy drástico. Adán también era hijo de Dios, pero pecó y se convirtió en condenado. Y Jesucristo tuvo una misión de venir a vivir una vida perfecta para poder venir con nosotros y fue declarado hijo de Dios porque se mantuvo en esa condición. Entonces, más o menos significa entonces que ser declarado hijo de Dios, que cumplió su misión. Poderoso. Le llama poderoso también Pablo. El Antiguo Testamento habla de la mano derecha de Dios, la mano poderosa de Dios. Isaías 41:10, ¿se lo sabe usted de memoria? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Qué más dice? Con la diestra de mi justicia. Ahora, ¿Dios es zurdo o es derecho? Dios.
Es ambidiestro, ¿no? ¿Estará de acuerdo conmigo? Que seguramente su mano derecha y su mano izquierda son igual de fuertes. Además, ni manos tiene en el sentido humano como nosotros, pero la metáfora es que nos ayuda con su mano más poderosa. Y los eruditos reconocen que a esa mano derecha de Dios no es otra cosa que Jesucristo. De hecho, en el Nuevo Testamento se dice que fue sentado a la derecha del Padre. ¿Se acuerda de eso? Es que se refiere a su mano derecha en el sentido de la autoridad y la fuerza más grande que Dios tiene. Porque sabemos eso de Jesús. En Hechos 2, 33 a 5 se nos habla de que fue sentado a la derecha del Padre. Podemos entender lo siguiente entonces: Dios es todopoderoso, su poder creador es extraordinario, su fuerza es inagotable, pero la manifestación más grande de esta virtud de poder y fuerza es sin duda la gracia, la misericordia, el amor y la salvación que nos trajo por medio de Jesucristo. Esa es su más grande fuerza, su más grande poder. Sí, su más grande poder no fue lo que usó para crear al sol. No, eso que hizo así lo creó a lo mejor. Pero salvarnos a nosotros, usó el más grande poder jamás visto en el universo entero. Su gracia y su misericordia manifestada en Cristo Jesús. Santo le llama Pablo. La obra del Señor a favor nuestro no solo tiene que ver con su muerte y su resurrección, también tiene que ver con su vida impecable. Porque si hubiese pecado, no lo hizo por supuesto, no hubiese podido morir por nosotros, porque hubiera tenido que morir por sí mismo. Vivió nuestras mismas experiencias, pero nunca pecó, nunca pecó. Y finalmente dice el apóstol, vivo. Su resurrección es la muestra final de su extraordinaria obra. No se quedó crucificado ni encerrado en la tumba fría. Venció a la muerte y conquistó para nosotros la vida eterna. Muy bien, llevamos estas cosas porque Pablo va en una progresión para decirnos cosas más valiosas cada vez. Nos está definiendo el Evangelio y nos dice de la eternidad del Evangelio. Luego nos habla del eje del Evangelio. Y ahora me parece que es bueno que vayamos usted y yo a la idea del resultado del Evangelio, el resultado de esta buena noticia. 3 cosas recibimos con el Evangelio según este pasaje. Ahora, déjenme decirles que en esta carta de Pablo, y especialmente en este principio, pues vamos a escuchar muchas cosas que usted y yo hemos escuchado en el Venid y Ved, en membresía, en, ¿cómo se llamaba aquello que no era Camino de Emaús? ¿Cómo se llamaba antes nuestros grupos? Núcleos de pastoreo y en otras clases. Y ¿sabe una cosa? Si no fuera así, sería una vergüenza para mí. Si usted no hubiera escuchado ya estas cosas fundamentales del Evangelio, sería muy vergonzoso para mí, porque entonces, ¿qué estoy predicando, no? Porque esto es lo que predicamos cada domingo. Esto que dice Pablo aquí es lo que predicamos cada domingo. Si este es el meollo del Evangelio, si este es el resumen de la doctrina del Evangelio, la doctrina de la salvación, qué vergüenza que todo lo que yo diga aquí de Romanos sea nuevo para usted. Diga, no sabía eso. No, por favor, no me va a decir eso, porque yo espero que la mayoría de las cosas aquí usted y yo las conozcamos y que yo las trate de decir hoy de algún punto de vista que nos toque, que nos pegue, que nos diga una cosa nueva, pero espero que nada sea absolutamente nuevo, porque esto es el Evangelio. ¿Cómo que no lo predicamos aquí todos estos años? Entonces, ¿qué he hecho durante 19 años aquí en la iglesia, verdad? Si no he predicado esto justamente, pero espero que ahora lo entendamos usted y yo de una manera muy profunda. Los resultados del Evangelio. 3 cosas recibimos con el Evangelio según este pasaje. Gracia, todo don inmerecido, todo aquello que no podemos tener por nuestro esfuerzo y que nos ha sido dado por Él. Regalo, gracia y gratis son palabras de la misma raíz. Este es uno de los temas relevantes de Pablo en la carta. Ya tendremos ocasión de estudiar más al respecto. Por lo pronto, una cosa debe quedarnos bien clara: no merecemos ser salvos ni experimentar todos los beneficios del Evangelio. Sin embargo, podemos hacerlo en virtud de lo que Él hizo por nosotros. Ahora, voy a decirlo, hermanos, aunque la mayoría de nosotros conoce la palabra gracia y más o menos sabe qué significa gratis, tengo la triste sospecha de que seguimos sin entender la gracia. Es más, hasta dicen los cristianos cada rato, no, pues es que hay que granjearnos la gracia de Dios, es que hay que ganarnos la gracia de Dios. Y eso es exactamente lo contrario a gracia. Si usted se gana algo, no es gracia, es pago, se lo ganó, es medalla, es pues premio, es consecuencia de. No, gracia es lo que no. Y luego dicen de alguien al que no quieren, no aprecian, no, es que ese no se merece ser salvo. Exactamente, nadie se lo merece, nadie se merece ser salvo. Ese es el punto, que es exactamente por pura gracia. Pero no, nos encanta. Es más,
Es más, hasta nos dicen en las iglesias que debemos como hacer cosas para conseguir la gracia de Dios. No, si justamente haces cosas para conseguir la gracia de Dios, entonces no es gracia, es salario, es gratis. Es gracia, don inmerecido, regalo que no merecemos. Por eso cuando una persona que según usted y según yo no merece un cargo, no merece un ministerio, no merece un trato determinado, no merece no sé qué, pues tenga usted por seguro que usted está en lo correcto, 100%, tiene razón, no lo merece. Pero Dios, que es maravilloso, llena de gracia nuestras vidas. Y la única cosa que le digo para que no siga molestando, tampoco usted se merece nada de lo que tiene, y yo menos. Entonces, gracia es gracia, en serio. Por favor, tomemos en cuenta eso, porque de repente se nos pierde, porque estamos tan acostumbrados al karma. Nos inyectaron karma desde niños. Ya lo he dicho, nuestra madre, pero vas a ver cuando crezcas, que todo se paga en la vida. ¿Sí o no te dicen eso? Todo el mundo dice eso, ¿sí o no es cierto? Y nos inyectan hasta las inyecciones de esas intravenosas, pero profundas. Raquia que va hasta adentro, hasta la médula. Algunos así tienen metida el karma, la idea del karma, y por eso nos resulta muy, muy difícil que sea gratis. Sentimos que no, aquí hay gato encerrado. O sea, que algo quiere Como cuando alguien te trata muy bien, ¿no? Tu esposa, tu niña, papito, o tu niño, tu nieto, papito, no sé qué, algo quiere ¿Por qué? Por el karma. Nadie da nada gratis. Y si pienso que nadie da nada gratis, es porque yo tampoco doy nada gratis. Entonces todos pensamos que aquí hay gato, aquí hay truco. Algo hay, aquí no. A ver, explique, ¿cuánto cuesta eso? No, nada, es gratis. No, espérese, ¿qué me irán a pedir? La gente me acuerdo el primer crece. Porque duramos 7 creces sin cobrar un centavo. Así es, hermano, estoy hablando bien. 7 creces. Fue el octavo cuando ya pedimos una cuota a los líderes especialmente, pero 7 creces completitos en los que las personas que venían no les cobrábamos un solo centavo. Y yo sé que algunos pastores venían así como que algo nos iban a pedir. Uno de ellos pensaba que yo iba a lanzar la absurda idea, la tonta idea, y no digo más palabras para no decir groserías, de formar una nueva convención. Algunos dicen, no me acuse de lo que usted tiene ganas de hacer, por favor. No me acuse, no todos somos de los mismos. Si usted tiene ganas de eso, no me culpe a mí de eso. Tan loco, yo amo nuestra convención y queremos seguir participando en nuestra convención. Pero algunos pensaban que todo era gratis porque yo me iba a lanzar como presidente de la nueva convención. Y así ya lo hicimos, ¿no? Con todo. A los que decían eso los tuve que parar en alto y decirle, está usted equivocado. Pero la gente siempre piensa que si es gratis, hoy no te cobran, te dieron de comer, te dieron hospedaje, te regalaron un libro. Es más, un año regalamos un reloj. ¿Se acuerdan, hermanos, que estaban aquí en esa época? Chocolates, perfumes. Me acuerdo, unos perfumes regalamos. Y algunos decían, no, algo nos van a pedir. Algo, ahorita van a salir. Ahorita va a poder decir, ya apareció el peine. Que no sé de dónde viene esa frase, pero lo estoy estudiando, a ver de dónde viene esa frase. Pero ya apareció el peine. Pero no, nunca apareció el peine. Fue pura gracia. Pero hay gente que no entiende. Es más, hay gente que no lo entiende tanto que hasta se siente ofendida. Así anuncio yo el Crece. Así anuncio. Invité ¿a dónde fuimos recientemente? Que invité a algunos. ¿A dónde fuimos? A California. Fue a California. E invité a algunos hermanos de California y les dije, nomás hay un problema. Hay un problema con el Crece. ¿Cuál, pastor? Es un problema, espero no se ofendan. ¿Cuál, pastor? No, porque que no les cobramos a ustedes, porque la regla es que a los que vienen de muy lejos, como de extranjero, no les cobramos. Y le dije, la regla es que lo vamos a ofender, no le cobramos. Y neta, nadie dijo así como que, oh, qué padre, no, así todos como, ¿de veras no cobran? Así, pero en el fondo a lo mejor hasta pensando, ¿pero qué piden? O sea, hasta ganas me daban, pues sí, unos chocolates, no libres de gluten o algo, hasta me ganas de verdad, ya que quieren pagar, pero no. Gracia es gracia, en serio, perdone que me tome tiempo con esto, pero es que ciertamente es una de las doctrinas más difíciles de comprender para el ser humano, porque nos encanta pagar por las cosas. Apostolado, privilegio glorioso es haber sido llamados por el Señor para estar con Él y para ser enviados a otros. También de esto nos habla Pablo más adelante, que es resultado de este evangelio, apostolado. Participación. Ya nos ha quedado claro que el evangelio es eterno y constituye un plan divino en la historia humana. Sin embargo, ahora se nos recuerda que somos parte de ese plan y podemos participar en su continuación. El evangelio como historia es bellísimo, pero es más que una historia. Como doctrina es interesantísima, pero es más que una doctrina. Como religión es bueno,
pero es más que una religión. Entiéndase religión en el sentido popular del concepto. El Evangelio es una verdad que funciona, como dice la hermana Show, sí funciona, la fe sí funciona, el Evangelio sí funciona. Es una fe que da resultados, es una idea que se puede experimentar y vivir a plenitud. Y hemos sido invitados, hemos participado. Mire cómo dice el apóstol en el texto que estamos estudiando. Le leo otra vez, dice, quien según la carne era descendiente de David y quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe a favor de su nombre en todas las naciones, entre los cuales estáis también vosotros, los llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia a vosotros, paz de parte de Dios nuestro Señor. Estamos incluidos, participamos de esto. Entonces, gracia, apostolado o privilegio de compartir esto y participación. Vivamos esto. Pero las bendiciones del Evangelio, estos serían los resultados, así generales, pero ahora las bendiciones del Evangelio, porque estoy tratando de decir lo que Pablo dice en este pasaje, no mis ideas, sino lo que Pablo dice. La cosa no ha terminado entonces, aún hay más, diría por ahí un individuo. El Evangelio tiene bendiciones para nosotros que son vigentes, nos incluye. No nos importa mucho una gran bendición existente en alguna parte del mundo si no podemos tenerla. ¿Está de acuerdo usted conmigo en eso? Si no podemos tenerla, que ni me hablen de eso, por amor de Dios. Si está muy cara, que ni me hablen de eso. Hay gente que le gusta, ¿no?, ver ahí a la gente de la farándula o la realeza. Hay gente que compra revistas para ver dónde andan paseándose los reyes de los países y que fueron a no sé qué edificio y que fueron a no sé qué cascada. Yo digo, me da coraje, ni me hablen, porque envidia me da. Yo quisiera estar ahí, quisiera que me hablaran de ese lugar a donde yo puedo ir. Pero el Evangelio es una maravilla de la que nos hablan y nos incluye a nosotros. Dios se nos ha acercado y nos ha tomado en cuenta para ser de Jesucristo. Mire, los deportistas se esfuerzan por ser convocados para la selección de su país. Nosotros hemos sido convocados para ser de los santos de Jesús. De hecho, hay que decirlo, quien no está incluido es porque no quiso. Quien no está incluido entre los santos en el rebaño del Señor, quien no está incluido es que rechazó. Por cierto, que es grave. O sea, no se trata de que hacer méritos. No. Se trata nomás de decir sí. Estás incluido, estás invitado, pues. Estás invitado. Puede haber alguien que se casa y no te invita a su boda. Como dijo el gallo, ¿qué quieres que haga? En la escuela, hiciste examen, Dios nos bendiga a nuestros muchachos que hicieron examen este sábado, Señor, por favor, que no sea el caso de ninguno lo que voy a decir, pero algunos hacen examen y no les dieron lugar por un punto, que así siempre es por un punto. Nadie reprueba por 150 puntos, jamás, siempre es por un punto, por un pelito y pasamos, pero son rechazados. Pero en este asunto somos incluidos. Nos santifica en amor, dice Pablo. Amados y llamados a ser santos son ideas que se entrelazan. No podemos ser santos por nosotros mismos. Tenemos que ser amados primero para ser santificados. Siempre que alguien se lanza a la aventura de ser santo por su propio esfuerzo, termina siendo más malicioso, pervertido y malo que antes. Ya les he dicho, disculpen cualquiera de aquí que no es evangélico y que nomás escúcheme, no se moleste, pero analice el asunto. La historia de San Antonio, ese que ponen las mujeres de cabeza, es muy interesante. Dalí hizo una pintura de las tentaciones de San Antonio. Él dice que tuvo tentación de riqueza, tuvo tentación de regresar con su familia, y tuvo tentaciones de orgullo y tuvo tentación de sexual. Estuvo confinado sin ver seres humanos durante 30 y tantos años. Le llevaban comida y él no veía, había un truco para que dejaban la comida, se iban y él venía y los que lo ayudaban, y estuvo sin ver personas para santificarse, para ser santo, apartarse del mundo. Y tuvo estas tentaciones, y en la que se refiere a la sexualidad, dice que todas las noches llegaba el diablo disfrazado de una mujer hermosa, desnuda, con la que tenía que luchar. Yo digo, ¿no es eso más pecado que otra cosa? ¿No es eso un pecado en la mente, una cochambre en la mente? ¿No es eso un problema, no sé, desviación, un asunto? O sea, todas las noches tenía alucinaciones. Se hubiera casado y se le quitan las alucinaciones, ¿no? Se casa y es feliz con una mujer y está ya más santo. Algunos quieren ser santos por un camino humano, ellos apartarse, se hace más perverso. Que tenía tentación de ser millonario. Yo nunca he tenido tentación de ser millonario.
ni posibilidades tampoco. De hecho, los que me conocen o mi esposa que me conoce, no sería un buen millonario, me lo hubiera acabado de inmediato. Les voy a decir una cosa, en la casa, en la familia, quien administra los dineros es mi esposa. No, yo no tiene que serle usted así todos, no va a salir de aquí, ya viste viejo, no tiene que ser, depende de las habilidades de cada quien. Pero en mi caso, si yo traigo dinero, me lo gasto, en lo que sea. Es más, compro cosas hasta porque me da lástima. Allí en Tres Marías, todos los que llegan les compro, hasta la monjita le compro ¿cómo se llama la cosa, la botella esa de el rompope y las galletas y todo? Porque me digo, pobrecita, lo hicieron, ¿no? Pobrecita. Y luego el señor que viene no ha vendido nada y vende no sé qué, garampiñados. Y me dice, pues, pídeme uno por lo menos, porque me da tristeza. Y ahí estoy, gaste y gaste. Y cuando menos pienso, ya me gasté el domingo que me dieron. Porque a veces me dan mi domingo. Ni sé si tenemos dinero o no tenemos dinero, ni sé le tengo, pero hoy mi vida hay que comprar esto, tenemos dinero. Y ya mi esposa me dice, pues sí tenemos o no, porque ella sí sabe, porque ella sí es administrada, de veras, es administrada, por eso conviene que ella lo administre. Cuando vamos allá a Estados Unidos, no creo que vamos a las tiendas así, nosotros somos, no sé si ha ido hasta Estados Unidos, pero somos totalmente Ross. Es una tienda así de outlet, lo más económico que hay. Compramos cosas muy finas, pero al 10% de otras tiendas. Pero cuando vamos allá, mi esposa viene un día hasta delante de la ¿cómo se llama? De la que cobra ahí. Le hice eso y la señorita dijo, oiga, yo quisiera tener un esposo como el suyo. Y usted hágale caso, porque mi esposa viene con 3 vestidos. ¿Cuál me compro? Le dije, ¿los 3? No, mi vida, escoge uno. No, los 3 me gustan. No, nomás uno, porque ¿para qué los 3? Cómprate los 3, te vas a arrepentir. Y a la pendiente, oiga, cómprese los 3, escucha a su esposo. Yo quisiera, el mío le digo, ¿cuál de los 3? Me dice, ninguno, te ves mal con los 3, cómprate otro. Dice, ¿y a usted le están diciendo que porque, yo soy malo para administrar? Si yo tuviera mucho dinero, ya no lo tendría, porque soy maleta para administrar. Pero tenía tentaciones de ser millonario. Yo digo que tenía más pecado en su mente que cualquiera que estaba viviendo acá con la gente, que cualquiera que andaba en el mercado interrelacionándose con las personas. La santidad no es ir a apartarte y allá estar sufriendo con un cochambre en tu corazón y en tu mente. No, la santidad es estar entre la multitud y a pesar de eso, ser una persona equilibrada. Y solo el amor de Dios puede santificar nuestras vidas eternamente, no nosotros haciendo cosas, apartándonos, no. De hecho, apartado no se es santo, se es santo entre la gente. ¿Para qué sirve alguien allá como muerto que ni siquiera se relaciona? No, un santo hace falta entre la gente para enseñar el evangelio. La santidad no es solo dejar de hacer cosas malas y obligarse a uno mismo a realizar cosas buenas. Santidad es dejarse amar por Dios de tal manera que nuestra voluntad se funda con la suya y podamos vivir haciendo lo que nos da la gana, porque lo que nos da la gana es la voluntad de Dios. Dejemos que su amor nos santifique. No dice, yo he enseñado eso ya, no dice eso Filipenses, porque Dios es el que produce en vosotros. ¿Qué dice? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay personas que se la pasan pensando en el cigarro. Ay, no debo fumar, no debo fumar. Pero hasta cuando agarran el micrófono lo agarran así, ¿verdad? Lo agarran así. Porque traen ganas, ¿no? Traen ganas. O lápiz lo agarran así y están así como desesperados. Yo digo, pues atásquese, es una cajetilla entera que está sufriendo. ¿No dijo Jesús que ya adulteró el que codicia a una mujer con su mirada? ¿No dijo Jesús eso? O sea, dijo que es igual de pecado que lo otro. Él dijo eso. Dijo que el que le dice a su hermano bruto, tonto, algo así, y en su corazón ya lo mató. Ahí sí no digo que mate otro, no, ahí sí no, porque para el bote. Pero hay personas que, no, la santidad sería que no tengas la obsesión por las cosas malas. Porque amas tanto al Señor, porque caminas tanto con Él, porque te nutres tanto de su palabra, que dijimos que aquí en esta iglesia te bombardean con su palabra. Los miércoles romanos, los domingos hechos, los devocionales proverbios. O sea, ya de plano. Y te llenas tanto de la palabra, te santifica su palabra, que ni se te antojan las cosas malas. ¿Se antojan las cosas malas? Pues sí, porque te la pasas viendo pornografía, te las pasas viendo películas mundanas, te la pasas con amigos mundanos, te la pasas llenando tu mente, tu corazón de todo. Ustedes no, ustedes aquí están, pero algunos jamás se paran en el templo, jamás se paran el miércoles, jamás de un domingo sí, 20 domingos no. ¿Cómo quieren vencer eso? ¿Cómo quieren ser transformados? Nos santifica en su amor. Dejemos que su amor nos santifique. No podemos santificarnos por nosotros mismos. Si no es su amor que nos santifica, no hay santidad en nosotros. Nos permite una vida plena. Esa es la otra bendición de este evangelio. Gracia es la bendición final al estilo griego.
Los griegos decían al final de una despedida, la gracia sea contigo. Decían de los dioses, de ellos. Paz es la misma cosa, pero al estilo judío. Los judíos decían, la paz sea contigo. Pero significa lo mismo, significa el bien supremo. Significa todas las bendiciones juntas que puedas tener. Y me encanta que Pablo incluyó las dos bendiciones, que la gracia y la paz, como diciendo, si hay judíos, ya saben. Si hay griegos, ya saben. Y si hay unos que son mezcla, pues ya saben. Como usando todas las bendiciones. Es que nos permite la vida más plena. Los dos conceptos, gracia y paz, lo estudiaremos más detenidamente más adelante en esta carta. Tiene que ver con la plenitud de vida y la realización y la absoluta felicidad. Esto no es posible en ningún ser humano, sino por la influencia del Evangelio eterno de Dios. Y lo digo de una vez desde ahorita, que más adelante nos lo va a decir Pablo, esta gracia y esta paz que habla de vida plena se puede experimentar estando en la cárcel, se puede experimentar habiendo naufragado y habiendo estado 3 días y 3 noches en el mar con la posibilidad de que te coman los tiburones, se puede experimentar siendo apedreado desde el punto de vista de los apedreadores para matarte. Se puede experimentar cuando te azotan 3 veces, 30 azotes menos 1, 40 azotes menos 1, porque Pablo sufrió todo eso. Y él dice que se experimenta la gracia. Es que se puede experimentar cuando se te muere un ser querido, cuando te insultan, se puede experimentar cuando te roban, se puede experimentar cuando tienes una crisis familiar, matrimonial, personal, se puede experimentar cuando te declaran celíaco, diabético, hipertenso y lo que se acumule. Según Pablo se puede experimentar. No es circunstancial la gracia y la paz, no es circunstancial. Es algo eterno y efectivo. Lo que resulta es entonces un desafío. Vivamos eso. Entonces no es posible en ningún ser humano, sino por la influencia del Evangelio eterno de Dios. Muy bien, hemos estudiado entonces un perfil, algo así como hicimos una radiografía o algo así, aunque más adelante va a haber una de estudios que se llama así una radiografía, pero ahora hicimos un perfil de nuestro Evangelio. Hagamos un repaso. Nos habla de la eternidad del Evangelio, Pablo, del eje Evangelio que es Cristo. Luego nos dice los resultados del Evangelio, gracia, apostolado y participación. Y luego las bendiciones del Evangelio nos incluye, nos santifica en amor, nos permite una vida plena. Y para culminar, hermanos, déjenme contarles una historia. Cuando los aliados triunfaron contra Japón en la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados se atrincheró en la selva para huir del ejército triunfador. Separados de su regimiento, este grupo de soldados se internaron lo más que pudieron en una especie de selva, jungla, y permanecieron así mucho tiempo. Y por mucho tiempo me refiero varios años, separados de sus familiares, sufriendo hambre, enfermedades y mucho temor. No se enteraron de que la guerra había terminado y que se había decretado amnistía para todos. Ignorantes de lo que estaba pasando en el mundo, seguían disparando contra cualquiera que venía, incluso contra los que venían a avisarles: oigan, ya se acabó la guerra, vénganse, ya no tienen que estar aquí atrincherados. Incluso a ellos les lanzaban bombas y los mataban, porque tenían pavor, tenían miedo, encerrados allá, viviendo como salvajes, en una penosa situación. Y usted dice: qué gente, pero qué brutos, ¿por qué no se enteran? No diga tan feo, porque es curioso, pero mucha gente vive de esa misma manera, en esas mismas circunstancias el día de hoy, porque vive como si no hubiera llegado el Evangelio. Viven a la defensiva, viven en la sospecha, viven en la intriga, viven en la desesperanza, viven metidos en el mundo hasta la coronilla. Me atrevo a decir que aún viven así muchos que asisten a los templos. Pablo nos presenta un perfil del Evangelio, no solo para que lo entendamos, sino para que lo vivamos también. Vivamos, hermanos míos, vivamos a plenitud el Evangelio verdadero de Jesús, este que hemos analizado aquí. Tal vez usted lo está viviendo a plenitud, qué bueno, gloria a Dios. Entonces este estudio sirve para que usted y yo lo compartamos con otros y ayudemos a otros a vivirlo a plenitud. Pero usted y yo reconocemos que hay algo por ahí del Evangelio que no estoy viviendo del todo. Porque gracia y paz, dice, gracia y paz, los bienes más maravillosos que puede haber en la vida. Uno al estilo Antiguo Testamento, paz; uno al estilo griego, gracia;
y nos dice que lo tenemos. ¿Vive usted así? ¿Vive usted en victoria? ¿Vive usted dichoso? ¿O las circunstancias le sacan de sus casillas? Y de repente una cosa que esté desordenada en su vida, de repente una cosa que no es lo que usted esperaba, de repente se pone usted angustiado, triste, ¿para qué vivir? No vale la pena. ¿Y dónde quedó la gracia y la paz del Evangelio? Por favor. Entonces no me diga que está viviendo el Evangelio todos los días y siempre. No nos veamos de aquí como diciendo, sí, hoy aprendí que estoy viviendo perfectamente. El Evangelio, yo lo vivo a plenitud. Analicemos nuestra vida. Si no es que de repente la falta de ingresos, la falta de salud, las situaciones difíciles de las relaciones interpersonales, si no nos causan la vivencia de estos soldados. Ahí estaban atrincherados, disparando a todo el que se atreviera a acercárseles. De hecho, algunos piensan que así se murieron, nunca llegaron a la civilización porque nunca se enteraron de la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia para ellos? Se acabó la guerra, amigos, se acabó la guerra. La buena noticia para nosotros es también esa. Ya no hay guerra entre Dios y nosotros. La Biblia dice que el Evangelio de Cristo vino a traer la paz, a romper la barrera y a estar en paz con Dios. Se acabó la guerra. Tenemos gracia y paz por el Evangelio. Vivámoslo a plenitud. Señor Santo, te doy muchas gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos tu palabra. Gracias por el hermano Pablo, Señor, que de una forma profunda, pero también clara, gráfica, clara, sencilla de entender, nos comparte a nosotros, Señor, lo que es tu Evangelio. Para que no lo vivamos a medias, Señor. Para que no lo vivamos por temporadas o por momentos particulares. Tal vez algunos de nosotros de repente vivimos tu Evangelio en el templo, en los días que consagramos para reunirnos. Pero Señor, que lo vivamos en casa, en el trabajo, en las crisis del trabajo, en las crisis de la calle, en las crisis de la tierra, los temblores, en las crisis de la familia, que aún ahí vivamos tu Evangelio y podamos experimentar la gracia y la paz que trajo para nosotros. Bendice a mis hermanos y mis hermanas, Señor. Sigan orando, mis hermanos, y tal vez alguno de nosotros quiere decirle al Señor, Señor, reconozco que debo vivir tu Evangelio más profunda y prácticamente y todos los días. Por eso te pido, Señor, que me bendigas. Y tal vez conviene que incluso pongamos en las manos del Señor algo que de repente nos quita la gracia y la paz, que nos quita esa bendición de sentirnos llenos de gracia y de paz. Y que le digamos al Señor, Señor, ayúdame a superar esto. Y ayúdame quita esto de mi vida, pero aún, mientras no lo quites, bendíceme para vivir en plenitud. Si así es tu decisión, ahí en tu lugar, dile al Señor eso, en secreto de tu corazón. Señor Santo, bendice a mi hermano y mi hermana y ayúdanos a todos, Señor, a vivir tu Evangelio en plenitud. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.